Bueno, como yo lo había señalado en principio, hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante. Ustedes saben que estamos ya el 1 de junio, se inició lo que es la temporada ciclónica, se habla de que se van a desarrollar ciclones muy poderosos y eso tiene su consecuencia. Ya en la República Dominicana ha caído mucha agua, los suelos saturados. Hoy vamos a hablar con el ingeniero Irving Vargas, es presidente del CODIA, un gran urbanista, tiene mucho conocimiento también a nivel sísmico. Vamos a hablar de todo esto durante el programa. Hermano, buenos días, bienvenido nuevamente. La verdad que es un grato placer compartir contigo temas de actualidad y además también en un momento donde todos los dominicanos necesitan de una orientación sobre lo que son los efectos de la temporada de huracanes, del cambio climático y lo que es el desarrollo urbano para tener resiliencia en el caso de estos fenómenos atmosféricos. Perfecto. Estamos en esta situación. Yo he visto, Irving, que las grandes riadas que se han originado en la República Dominicana en los últimos tiempos, ahora los organismos hablan de que tenemos suelos saturados. Y, por ejemplo, Santiago tiene 52 zonas vulnerables, de alto riesgo. Entonces, ante esta situación realmente, tú como experto en la materia, en este conocimiento de esta situación que se pueda presentar, ¿qué es lo que realmente podemos ver? Sí, es bueno orientar a nuestros televidentes de qué es el nivel freático, para que ellos puedan entender de que el nivel freático no es más que una capa del subsuelo en donde la porosidad del suelo que tiene aire se comienza a llenar de agua y entonces tiene una corriente subterránea que van a alcanzar cierto nivel. Cuando se dice que un suelo está saturado es que completamente que cuando viene una precipitación resulta que el suelo ya no tiene capacidad de absorber y de infiltrar agua y entonces eso definitivamente hay que entender de que si no hay infiltración y hay mucha deforestación, porque también los árboles retienen agua, todas las aguas van a circular por nuestras calles, por nuestras avenidas, y entonces van a tener una escorrentía que dependiendo de la pendiente de la calle, entonces pudiera provocar desde arrastrar personas, arrastrar vehículos, hasta las destrucciones de viviendas ubicadas en zonas vulnerables, que gracias a Dios están identificadas, y que precisamente hay que ya tener una advertencia de que estamos entrando en una época peligrosa, entonces ellos se deben de educar con tal de enfrentar la situación, siempre llevándose de los boletines que da la Defensa Civil, que da el COE, y además también de las autoridades municipales que tienen que ver mucho con lo que tiene que ver la gestión de riesgo en cada una de las partes, y entender de que en las zonas urbanas una escorrentía de más de 50 centímetros, que le dé a la rodilla, usted debe de abandonar las vías porque tiene toda la capacidad de ser arrastrado y como aquí hay una cultura de robarse las tapas, es posible que usted sea succionado por un sistema de alcantarillado pluvial, como ha pasado anteriormente. Entonces es bueno que nuestro cerebro almacene todas esas informaciones para fines de actuar en el momento que se requiera. Irving, yo he visto, por ejemplo, creo que lo traté contigo en el otro programa reciente, el caso de la 27 de febrero en Santo Domingo, pero estamos en Santiago. La misma 27 también. La misma 27 de febrero. Mira lo que sucedió en la carrera, que ya se terminó de gracias a Dios. El problema, gracias a Dios. Pero tenemos aquí, y tú lo sabes, 52 zonas vulnerables. Y hay una parte de ellas que el gobierno está trabajando con el asunto de los descubramientos. Sí, y sobre todo que afortunadamente ya se le ha ido ganando terreno al riesgo y a los desastres, porque ese trabajo que se ha estado realizando en Arroyo Gurabo, definitivamente cada vez que aquí venía una gran precipitación, habían 20 o 30 casas de deslizamiento y pérdida de vida también, lo que significa que ya en cuanto al Arroyo Gurabo hemos ido descendiendo lo que es el riesgo, porque fueron eliminadas precisamente todas las viviendas que estaban a orilla y que por tanto ya esas 53 zonas de alto riesgo
hay que comenzar a manejar desde el punto de vista educativo, no solamente por la parte que tiene que ver por la vía de televisión, por las redes. Entiendo que deben de ir a las casas club y reunir a las zonas que son muy vulnerables para que ellos entiendan de que están mal ubicados, porque la naturaleza no causa desastre si el ser humano no se ubica en terrenos equivocados. Okay. Por eso uno siempre dice que aunque la gente quiera malinterpretar, los huracanes, los terremotos, no producen catástrofes si las edificaciones estuvieran bien hechas y si no estuvieran ubicadas en terrenos equivocados, porque el ser humano es capaz de poder producir obras tan seguras que un terremoto de 8 o hasta 9 grados no puede hacerle daño, y eso mismo sucede con las inundaciones. En el caso urbano, la mayoría de las cañadas han sido eliminadas y entonces han sido sustituidas por vivienda y por vía. Y entonces, ¿qué resulta? Que la naturaleza es muy importante, porque la naturaleza está compuesta, en el caso de la orografía y la topografía, está dividido en cuencas y microcuencas, que son porciones de terreno en donde las aguas tienen una zona por donde correr, en la parte más baja, hasta llegar a los grandes ríos de la República Dominicana. Pero si en la zona urbana todas esas cañadas han sido eliminadas y todo lo que son los terrenos que antes tenían capacidad de infiltración de agua sustituidos por asfalto y por concreto, automáticamente estamos complicando más lo que es el manejo de las precipitaciones urbanas, y estar muy conscientes de que nuestras avenidas y nuestras calles, los contenes, es la herramienta de ingeniería que está diseñada precisamente para transportar agua. Pero resulta que el recapeo que se ha hecho del asfalto ha estado eliminando la capacidad de transportación de agua de nuestros contenes, y entonces producen lo que son las inundaciones en las casas que están en el entorno de nuestras calles, y además también hay inundaciones urbanas, como es el caso de la 27, que la vía no fue muy bien diseñada porque tiene una hondonada. Si uno ve frente al hospital Cabral Ibáez, ahí se ve perfectamente. Si uno ve debajo del elevado, antes de que la 27 choque con el elevado, ahí se ve que las estrellas solares están más altas, y entonces ahí con tan simple elevar 50 metros lineal antes de llegar ahí, automáticamente se elimina. Entonces hay muchos casos que se podía impactar y poder eliminar lo que son las inundaciones. Además también un sistema agresivo de limpieza no solamente de los invernales, del sistema de alcantarillado pluvial, en donde hay un cambio de pendiente. Es decir, cuando hay una pendiente muy alta, hay una velocidad que es autolimpiable, la tubería. Ahora, cuando llega a una pendiente que es muy reducida, que no tiene capacidad de arrastrar grandes volúmenes de desechos sólidos, entonces resulta que ahí viene y se va entaponando, y entonces ahí comienza a funcionar, como ustedes ven los registros, que muchas veces pasa el agua y duran media hora aún botando agua hacia arriba. Eso es lo que está pasando ahí. Se instala un nuevo gobierno encabezado por el siguiente, Abinader, que está en el poder el 16 de agosto. Zonas como Santiago, Ivin, y el Gran Santo Domingo, con estas grandes inundaciones que se han originado, ¿hace falta de grandes inversiones para solucionar este problema? Así es. Bueno, Santo Domingo hay que meter todos los millones del mundo, porque el sistema pluvial de Santo Domingo tiene una cultura de que se creen que con los filtrantes ya van a resolver, y los filtrantes son obras de ingeniería para manejar pequeños volúmenes de agua, y además también el asunto de los materiales de construcción que tiran en las calles, la arena, la basura que tiran, entonces se va tapando. En el caso de Santiago está mucho más fácil, porque el problema de nosotros son las construcciones mayormente ilegales que se han construido a orillas de cañada y que están completamente identificadas, y que este proyecto que tiene el presidente de la República, Arroyo Gurabo, y que tan pronto termine, tenemos toda la seguridad de que el Arroyo Pontezuela también se le va a meter de una manera agresiva, ya un proyecto que es mucho más económico que el Arroyo Gurabo, porque Arroyo Gurabo de verdad que solamente un presidente como Luis Abinader, que un santiaguero, que ha demostrado que está interesado en que Santiago se convierta en una metrópoli, como debe de ser, y esas inversiones que está haciendo, más las que él va
a seguir haciendo en el orden de saneamiento de cañada y mejoramiento de la calidad de vida, porque cuando a una persona se saca de riesgo, de la contaminación y de la injusticia social, como es el caso de que en esos territorios para la única fuente de trabajo es el microtráfico, y entonces los juegos ilegales, ese tipo de cosas. Entonces Santiago está avanzando. Ya en lo que se refiere a la parte urbana de Santiago, la nueva alcaldía de Ulises Rodríguez, no tengo la menor duda de que el sistema pluvial de nuestras avenidas, tal con esas recomendaciones que hemos estado hablando, se van a aplicar, pero además también el alcalde anunció una ciudad tecnológica e inteligente. Porque la inteligencia hay que aplicarla para una buena administración de las ciudades, porque las ciudades están creciendo tanto que muchas veces el personal de una alcaldía se queda pequeño para poder enfrentar con éxito lo que debe ser una alta gerencia de una ciudad como cualquier ciudad moderna en el mundo, donde el tránsito esté bien organizado, donde el sistema pluvial ya no represente problemas, de que la sostenibilidad de la recolección de la basura no sea ningún problema, de que la oportunidad de empleo también, Luis Manuel, porque sí, los empleos del ayuntamiento no solamente son los 3.300 que tiene en nómina la alcaldía, donde el 33% pertenecen a los humildes trabajadores, a los titanes que limpian nuestra calle de Santiago, y entonces la ciudad también se está trabajando en unos planes muy bonitos de generación de empleo en las áreas públicas y las áreas de plaza y parque, porque las ciudades están obligadas a darle la capacidad de trabajo para la buena calidad de vida de todos los municipios. Cuando decimos nosotros los campesinos, río abajo, cuando sueltan la presa, por ejemplo, ese sistema, por ejemplo, inclusive vemos aquí que frente al Palacio de Justicia ya el Yaque del Norte no existe. Ahí eso me preocupa, porque he escrito sobre ese caso, y lo he hecho muy profesionalmente, poniendo una alerta, una advertencia, porque la ley 6400 prohíbe que los cauces de los ríos a nivel nacional sean intervenidos, y en este caso se construyó un muro, que yo soy de lo que digo que con una crecida del río Yaque de 900 metros cúbicos por segundo, pues es posible que el Palacio de Justicia tenga serios problemas, y la parte final de la cañada de Arroyo Gurabo también tenga problemas. ¿La cárcel Rafael? Bueno, ya la cárcel Rafael, como todavía el río está abierto, si la cárcel Rafael solamente puede ser inundada si hay un mal manejo de los embalses, porque tiene un manual de operación. Entonces, todo lo que aquí ha pasado ha sido por un mal manejo, y es bueno que la gente entienda que un caudal de 100, 200, 300, 400 metros cúbicos por segundo no va a haber ningún problema, porque aunque en Rafael ya no existe muro, pero como el río se desvió cuando la tormenta Orga, porque precisamente la capacidad del río, ese encauzamiento lo hice yo en el 2003-2004, y tenía capacidad para 1.500 metros cúbicos por segundo, y sin embargo le metieron 5.000 metros cúbicos por segundo, y entonces resulta que nosotros le construimos lo que se llama ingeniería un fusible, que era un punto un poquito más bajo que la berma izquierda del río, para que cuando viniera mucho más capacidad de ahí, comenzara a verter, como si fuera un vertedero libre, pero resulta que le metieron 5.000, se llevó el fusible, se llevó el muro, y entonces rompió por un antiguo cauce de la finca de los Vargas, el cual está actualmente, y que es muy peligroso, porque le estamos quitando a Santiago el recorrido de un río histórico de Santiago por la zona urbana de Santiago en alrededor de un 30%. Es decir, que ahí ya no existe el río, y tiene que existir el río, porque además también ahí hay algunas cañadas que están contaminadas, y que con un caudal de 900 metros cúbicos, una parte va a seguir hacia la izquierda y otra parte va a seguir a la derecha, entonces ahí se va a represar, y entonces como el muro está un poquito más alto que la avenida, se va a meter al Sánchez Bermúdez, y se va a meter también al Palacio de Justicia, por lo que le he hecho llegar mi escrito tanto al director de INAPA, a las autoridades locales, pero muchas veces no hacen caso omiso hasta que viene la desgracia, y después uno dice, se lo había advertido, porque los técnicos tenemos que hablar un lenguaje técnico para ayudar a nuestras autoridades. Claro. Y nuestras autoridades tienen que escuchar a aquellos que son funcionarios y a aquellos que siempre hemos hecho lo que hay que hacer en la defensa de los mejores intereses de Santiago, y dar nuestras sanas recomendaciones, porque en el caso mío yo tengo especialidad
en ingeniería ambiental, o sea, yo sé lo que es la hidráulica de los ríos, yo sé lo que son las construcciones, yo sé lo que son las pendientes, y ese río, yo recuerdo que nosotros le colocamos 2 tipos de pendientes, de velocidades. Un tramo que iba desde la otra banda hasta Hoyo de Lima Industrial, que era un régimen laminal, llamamos régimen laminal cuando tiene una pendiente donde la velocidad va constante. Ahora, de ahí hasta Rafael, entonces había una pendiente con un flujo turbulento, que es el que produce erosión, porque hay un cambio de velocidad, hay una aceleración y entonces ahí viene el problema de que hay que construir una obra para disipar la energía y poder regular esa pendiente que está de ahí hacia allá, por lo que las autoridades que tienen que ver, el grupo de instituciones que manejan el embalse Tavera Bao, lo único que tienen que hacer es aplicar el protocolo, porque dice que cuando una tormenta viene a 500 kilómetros, ya ellos tienen que comenzar a desfogar agua a razón de 50, 100 o 200 metros cúbicos hasta llegar hasta la cota de la 327 a la 316, con tal de que pueda tener capacidad para que la crecida pico que pueda venir, sobre todo en la cuenca del río Yaque, entonces pueda ser absorbida por el embalse y así no haya problema, porque además también, ¿cuál es el problema de nosotros no turbinar 24 horas cuando tenemos exceso de agua? Entonces, vamos a esperar que la tormenta esté encima de la presa, como sucedió con la tormenta Orga, que la cota del embalse estaba en la 325, y aún con la tormenta encima, viendo que estaba subiendo 10, 20, 30 centímetros por hora, esperaron que el agua llegara a la 327.50, y ahí se pusieron nerviosos, y entonces, olvidándose de que la presa de Bao tiene un vertedero libre, que aún tenía capacidad para 20 millones de metros cúbicos de agua, que bien pudieron ellos sortear ese crecido pico, y en vez de desfogar 5.000, bueno, ellos podían manejarse con 800, con 1.000, hasta 1.500 metros cúbicos, porque la crecida pico de una presa es de 1 hora, no es permanente, no es por más de 1 hora, por lo que 1 hora tú la puedes manejar perfectamente bien. ¿Qué hay que hacer entonces? Y antes ya tenemos la temporada de ciclones, inclusive que se dice que ciclones poderosos, que ojalá no toquen a República Dominicana, pero estamos en el corredor. Mira, nosotros estamos envueltos ya en muchísimas cosas cíclicas. Ya nosotros estamos con un cambio climático que está calentando... El niño, la niña. Las aguas, sobre todo la niña. La niña, porque el niño se fue. Porque la niña, cuando sucede la niña, ¿qué sucede? Que en el Atlántico, entonces se produce calor. Al producirse calor, la temperatura de las aguas superficiales del océano ondan cerca de 25, 26 grados, que es suficiente para que comience a ascender lo que es esa masa de aire caliente, juntarse con el agua, con la humedad fría y los vientos fríos en las alturas. Entonces ahí viene por una corriente de conversión, se van produciendo los huracanes que comienzan como tormentas. La tormenta, hasta que no llegue a 119 kilómetros por hora, no se considera huracanes, y esta temporada ciclónica está catalogada como una de las más fuertes de la historia, porque se están esperando ahora mismo cerca de 24 tormentas. De las 24 tormentas, 13 van a ser huracanes, y es muy posible que de 6 a 7 huracanes se conviertan en huracanes muy fuertes, hasta inclusive se sobrepase la escala mayor de Saffir-Narciso, que es de 5, porque la escala Saffir-Narciso comienza en los 250 kilómetros por hora, y cada 25 o 30 kilómetros por hora entonces hay una escala, por lo que ya estamos viendo huracanes que sobrepasan los 300 kilómetros por hora, por lo cual es ya obvio que la escala esta se ha aumentado a 6, porque cada vez vamos a tener huracanes mucho más poderosos, con mucho más precipitaciones y con el efecto destructivo mucho más grande, porque enfrentar velocidades de 300 kilómetros por hora es muy fuerte. Yo recuerdo que una vez en la Torre Marta, que se había construido en la capital, cuando yo trabajaba en ingeniería y construcciones, que nosotros ganamos esa obra, que era la Torre Citibank, y resulta que después que habíamos ganado, la obra no se había metido a un túnel de viento. Y cuando se metió a un túnel de viento para probar la resistencia de un huracán categoría 5, resulta que la obra no resistía y se tuvo que rediseñar, y que por tanto, en el caso de Santiago, aquí nunca ha entrado un huracán, pero con la errática ruta que pueden alcanzar los huracanes con este cambio climático, es muy posible, uno no descarta,
que un huracán se meta por la bahía de Samaná y salga por la bahía de Manzanillo, cosa que nunca la ha hecho, porque siempre los huracanes siempre se van moviendo donde hay calor y usualmente en la República Dominicana comienzan a subir hacia el norte, por lo que como esto está tan loco el clima, tenemos que estar preparados para que en el caso de que suceda así, también yo entiendo que como tenemos dos cordilleras y hay ojos de huracanes que tienen 50 kilómetros, es muy posible que si penetra por todo lo que es el Valle del Cibao, entonces las zonas montañosas sean mucho más desastrosas que las mismas ciudades, porque los vientos van a dar en la parte alta de la montaña, en el caso de la cordillera septentrional y en el caso de la cordillera central, pero sí nosotros tenemos muchas viviendas vulnerables que son de zinc, que están a orillas de cañada y que nosotros debemos estar preparados para lo peor, porque han sucedido cosas que antes no sucedían y que estamos viendo inundaciones a nivel de grandes ciudades del mundo, modelos, como es en el caso de Taiwán, en el caso de Japón, en Dubái, tú ves el aeropuerto inundado de agua, la ciudad inundada de agua, y resulta que nosotros tenemos todas las informaciones para nosotros prever situaciones, porque no es lo mismo un huracán en la República Dominicana. Por ejemplo, aquí lo que nos hace daño es el agua. Aquí nosotros tenemos históricamente de que aquí pasan los vientos huracanados y quizá haya una muerte porque se cayó un árbol, porque una vivienda, pero usualmente son las inundaciones las que provocan las grandes muertes y los grandes desastres en la República Dominicana, y nosotros tenemos completamente identificadas todas esas zonas, porque aquí tenemos una defensa civil que es heroica, una defensa civil de mucha gente que colabora, gente muy identificada, y tenemos un COE con generalmente ahí de verdad que es un orgullo para los dominicanos, una persona íntegra, una persona que se ha desprendido de sus asuntos personales para servir al país, y además tenemos también una oficina de meteorología que es ejemplar como doña Gloria, y en el caso de Santiago siempre ha tenido buenos técnicos, siempre han estado muy de cerca con los funcionarios, y que sí yo le pido a las autoridades de Santiago que sea mucho más abierta para que la sociedad civil también se incluya y la Junta de Vecinos también maneje lo que es el plan de manejo ya como si fueran ellos las autoridades, porque cuando hay un asunto como esto, las responsabilidades son divididas, porque una cosa es la parte preventiva, otra cosa es la parte post-evento, y después viene la otra etapa, que es la etapa de regresar a la operatividad. En el caso de un fenómeno muy fuerte, que afecte muchas viviendas e instalaciones comerciales, el ayuntamiento, en el caso de un terremoto, es el que valida qué institución puede abrir y qué no, qué está seguro, qué no está seguro. Y por eso es muy importante nosotros tener instituciones fuertes, con buenos técnicos y con buena propuesta de gestión de riesgo, porque Santiago, en el caso del ayuntamiento, tiene un proyecto que es Ciudad Resiliente, una palabrita que se viene poniendo de moda hace 10 años para acá, y la resiliencia no es más que por muy fuerte que venga un desastre, por duro que nos dé, pues la ciudad siga funcionando y no se paralicen las actividades tanto sociales como económicas, porque sabemos que eso es parte de la gran ingeniería que tenemos que entender, de que por muy duro que nos dé, nosotros los dominicanos, sí, yo estoy muy seguro que siempre que hay una desgracia a nivel nacional, siempre nos ponemos todos a uno, nos olvidamos de colores y de credos, y entonces enfrentamos la situación. Luego de la pausa continuaremos conversando en este día en nuestro programa de Frente al País con el ingeniero Irving Vargas, es presidente del CODIA y un gran urbanista, por eso estamos analizando con él toda esta consecuencia que ha de venir con esta temporada ciclónica, pero también vamos a aprovechar ahora, luego de la pausa, hablar un poco de asuntos sísmicos. Ya volvemos. En esta segunda parte vamos a hablar con nuestro invitado porque tiene mucho conocimiento también en esta área. Irving, tú siempre has sido un hombre que ha luchado mucho para que el país cuente con un buen sistema de orientación ciudadana, como sucede en otros países, que ocurren terremotos y tú dices, oye, pero esto es tan fuerte y apenas 1, 2 o 3 muertes. Vienen estos movimientos telúricos y también atmosféricos al mismo tiempo
y escasas muertes. Si fuera aquí, lo estuvieran contando por tonelada. Así es. ¿Qué pasa con esto? Bueno, mira, lo más importante, Luis Manuel, también, antes de entrar a entender, porque en República Dominicana hay una cultura que dice que cuando yo tengo calor, viene un terremoto. Viene el terremoto. Y resulta que hay que diferenciar lo que son eventos climáticos, atmosféricos, como es el caso de los huracanes, y los eventos que son de índole geológico, que son de las placas tectónicas, es decir, algo con otro no tiene nada que ver, pueden coincidir, pero no necesariamente porque haya mucho calor puede haber un terremoto. Y entonces hay que entender de que nosotros estamos precisamente, no solamente como decía Pedro Mir, en el mismo trayecto del Sol, estamos perfectamente en el mismo trayecto de los huracanes del Atlántico, y además también estamos precisamente en una zona de alto riesgo sísmico, en donde en la República Dominicana hay aproximadamente 15 zonas de fallamiento, incluyendo 3 que pueden producir terremotos que van desde 6.5, 7 en el área de la trinchera de los muertos, hasta 7.5, 8 o hasta 8.1 en lo que tiene que ver la falla septentrional y lo que tiene que ver también la zona de contacto de la placa de Norteamérica, que es la causante de toda la orografía, de todas las montañas que tenemos en República Dominicana, porque se está metiendo debajo de la isla de la Hispaniola, y por eso es que tenemos macizos montañosos que van de este a oeste, porque por el sur se mete la trinchera de los muertos y por el norte también se mete la gran placa de Norteamérica por debajo de la del Caribe, y entonces está produciendo eso. Y entonces resulta que aquí tenemos muchos estudios ya realizados. En el caso de Santiago sabemos las instalaciones que pueden sufrir. Últimamente se hizo un estudio para magnificar cuáles serían los daños sobre la ciudad de Santiago, donde un terremoto en Santiago de 7.5 esperado en la cercanía de Santiago, en la falla septentrional, vamos a tener un desenlace de muertos y edificaciones colapsadas, que ya eso está cuantificada. Por ejemplo, el terremoto de Haití apenas llegó a 6.9 y se murieron 350.000 mal contados. Así es. En el caso de Santiago, hay un estudio reciente que se hizo que podrían haber aproximadamente 2.500 muertos. Que diríamos que un muerto es mucho, pero un terremoto es 7.5. 2.500 personas, yo entiendo que es un número moderado, pero van a haber más de 70.000 heridos. O sea, lo que significa que tenemos que preparar muchas de nuestras instalaciones, muchas de nuestras marquesinas, preparar mucho más enfermeras, ¿verdad?, de que puedan dar abasto, porque usted va a una clínica ahora o a una emergencia, a usted no le van a dar, y eso es en tiempo normal, imagínate tú, 70.000 personas con heridas, y entonces van a colapsar cerca de 5.000 edificaciones y cerca de aproximadamente 100.000 viviendas que van a sufrir algún tipo de daño. Lo que significa que ya hay sectores que están ubicados, que tenemos que intervenir, las edificaciones también que hay que eliminar lo que es el riesgo sísmico, como es el caso de los bomberos, como es el caso del mismo ayuntamiento, como es el caso de el UFE, el Luis Francisco de Payá. Cabral Ibáez. Bueno, el Cabral Ibáez, por suerte, se ha estructurado. le ganamos esa pelea, que yo tengo entendido, bueno, porque ese tipo de estructura del Cabral Ibáez, ya resiste. En el último gran terremoto de México se fueron 6 instalaciones idénticas, lo que significa que no se fue con el terremoto de 6.5 de Puerto Plata porque fue bastante alejado y además también la magnitud no era la que debió hacer colapsar esas edificaciones, porque yo la estudié mediante un método de visual rápida, el cual uno detecta el grado de vulnerabilidad y eso entraba de un grado de vulnerabilidad muy alto, igual que el UFE, igual que la reforma, que la reforma y el UFE son instalaciones idénticas a aquel famoso liceo que colapsó en Puerto Plata. El Duber, algo así me parece. Sí, entonces resulta que en Santiago nosotros tenemos completamente identificadas las instalaciones que pueden sufrir. El elevado de la Estrella de Sadalá es un candidato a poder tener problemas porque ese tipo de infraestructura, este tipo de diseño, en el caso de Kobe, pues colapsó uno que era mucho más fuerte,
las columnas eran mucho más fuertes, y resulta que ese tipo de obras de ingeniería no se deben de construir con ese diseño, porque ¿qué resulta? Que eso está compuesto por columnas de diferentes alturas. Entonces, y los dados de apoyo de las vigas es muy pequeño, entonces resulta que las columnas largas se van a mover mucho, pero las columnas cortas, como son cortas, van a trancar el juego, y entonces, ¿qué resulta? Que ese desplazamiento de las columnas altas va a ser truncado y van a ser impedidos por la columna corta, entonces ahí vienen las columnas largas y rompen por mitad, entonces comienzan a caer todo lo que son ese sistema de vigas, porque es un sistema prefabricado, el cual nosotros tenemos identificado. Lo único que nosotros tenemos que hacer es que ponernos en alerta, porque ya en los datos que nosotros tenemos, en el caso de que en República Dominicana cada 50 o 75 años debe haber un gran terremoto, ya sobrepasamos. Ha sobrepasado. Y en el caso de que tiene que ver también con, precisamente en este año, si el último fue en el 46, al 2000 son 54, y 24 tenemos 78, es decir, que ya pasamos los 75 años promedio en que debe de ocurrir un gran terremoto. Y en el caso de la falla septentrional, los últimos estudios que tenemos nos indican de que en la falla septentrional, sobre todo en el tramo Navarrete-Tamboril, el último gran terremoto que ellos han detectado fue en el año 1200, y ellos concluyeron en que cada 800 años debe de haber un gran terremoto. Entonces, cuando tú sumas 1200 más 800, estamos 2000, ya tenemos 24 años que estamos acumulando mucho más energía, lo que significa que están las condiciones dadas para que en cualquier momento pueda producirse un evento, puede ser ahora, puede ser mañana, puede ser 10 o 15 años, pero yo dudo de que la naturaleza, como es sabia, también para mantener el equilibrio del universo, tiene que disipar energía, y entonces ahí viene la disipación de energía y se está esperando un terremoto de 7.5, que fue el modelo que se asumió para hacer ese estudio, y que por tanto sectores, voy a mencionar uno para no poner mucho, el sector que tiene que ver con las joyas, debe de ser revisado, deben de ser señaladas las edificaciones, porque ahí además también se va a producir un fenómeno que en ingeniería se llama liquefacción. La liquefacción es muy parecido al sistema cuando tú haces una leche batida, porque ¿qué resulta? Que cuando hay edificaciones que están construidas sobre arena, resulta que cuando el nivel freático sube, cuando hay un movimiento telúrico, el nivel freático sube, entonces, como las cargas hay que diseñarlas en base a la capacidad del suelo, y las zapatas hay que diseñar la capacidad del suelo, entonces resulta que cuando uno tira la carga de la zapata al suelo, y el suelo no tiene capacidad de resistencia, entonces las edificaciones vienen y colapsan. No se desboronan, sino colapsan. Si es un edificio alto, se va a costar, y definitivamente todo está estudiado, porque los sistemas de liquefacción van a estar en esa zona, van a estar a la orilla de toda la cañada, y gracias a Dios que hemos eliminado fuertemente lo que es el riesgo en Arroyo Gurabo, pero debemos de estar completamente identificados de que aquel que tenga tiempo, en el caso de la Pucamaima, readecuó sus edificaciones, aquí muchas entidades bancarias han readecuado sus edificaciones, aquellas escuelas, el 70% de las escuelas tienen algún grado de vulnerabilidad, las pocas van a colapsar por completo, esas que hemos mencionado, pero otras van a sufrir daños menores, y que es importante que se sepa de que en ingeniería nosotros podemos ver antes de que sucedan las acciones, porque ya tenemos un sistema muy avanzado, computarizado, y mala experiencia de que nos da cada terremoto cuando ocurren, porque de cada terremoto, lo más importante después de la desgracia es las memorias aprendidas, que ahí hay que hacer un libro, entonces redactar todo lo que pasó y todo lo que uno debe hacer para evitar que se vuelvan a repetir. En estos casi 2 minutos, tú sabes, tú como productor de Selva de Concreto, cuando estabas en el IAC, así es, ya está prácticamente finalizado. 2 cosas. Aquí hay grandes torres, pero aquí tenemos un cuerpo de bomberos que no tienen escaleras, que llegan a un piso número 20, así es, que es la que están haciendo en estos momentos. Y la otra cosa, para que Leo también lo pueda aprender, el Control Master, y yo también y mis invitados, sí. ¿Qué tenemos que hacer aquí, ahora, en este estudio? Un buen temblor de tierra. Bueno, en este estudio... No sales huyendo. Bueno, en este estudio lo que hay que saber es si este edificio va a colapsar o no. Si es seguro, si no es seguro. Si nosotros sabemos que un terremoto de 7.5 es muy posible que esta cámara sea la primera en caerse. Sí. Porque un 7.5 va a ser, este monitor se va a caer, las luces se van a caer.
pero entiendo que esta edificación, donde está ubicada, es un terreno que los que viven por acá tienen que entender de que no es un terreno demasiado malo, es un terreno bueno porque aquí los temblores se sienten menos que en otras zonas de Santiago, que eso es bueno porque aquí se va a atenuar. Pero si uno entiende de que puede colapsar, entonces nosotros tenemos 10 segundos para poder salir. Y eso hay que prepararse, hacer un operativo, decir, bueno, vamos a temblar, vamos a ver cómo nosotros podemos... Si salen en 10 segundos, pues yo le aconsejo a ustedes que en 10 segundos lo hagan, pero tienen que practicarlo. Y en el caso de las grandes torres, las últimas grandes torres para mí, yo me atrevo a decir que son seguras. No así las primeras torres que se hicieron, porque en el terremoto de Puerto Plata vieron 2 torres que dieron señales de que podían tener graves problemas en el caso de un terremoto de 7.5, porque las últimas torres, aunque hemos ido creciendo, resulta que hay un nuevo código sísmico donde se está reforzando más, donde hay mucho más supervisión, y entonces tenemos mucho más ingeniería, por lo que yo entiendo que si no hay un incendio, entonces no tenían de haber problema, porque el problema es ahora mismo, y yo invito al cuerpo de bomberos, a Moscá, que comiencen a hacer un operativo para revisar cada torre, para ver por dónde pueden atacar en el caso de que venga un incendio, porque los terremotos también producen incendios por la rotura de la tubería de gas, ¿verdad? Algunas chispas sobre material inflamable, y entonces de esa forma, porque aquí el cuerpo de bomberos no está preparado y las torres muchas no están preparadas porque deberían de construir un sistema contra incendio a un determinado nivel y una escalera de emergencia en donde los bomberos puedan penetrar, puedan conectar sus mangueras y además poder atacar edificaciones por encima de un 7 u 8 niveles, ya que hay torres de 20 niveles, lo que significa que eso hay que practicarlo, porque en un momento de tantas confusiones como un terremoto, porque el huracán te avisa, pero un terremoto no te avisa, y entonces cuando van a ver cerca de 70.000 edificaciones con problemas, más de 2.000 y pico de muertos y 70.000 heridos, entonces la ciudad entra en pánico y el sistema de alcantarillado va a dejar de funcionar, el agua potable no va a funcionar, la energía no va a funcionar. Entonces entramos en una etapa en que nosotros debemos de tener el plan de gestión de cómo actuar, de dónde vamos a sacar el agua, muchas personas ya tienen sus paneles que por lo menos pueden ser autosuficientes y muchos tenemos cisternas que también podríamos durar varios días con el agua. Así que lamentamos el tiempo, Luis Manuel, pero se hizo todo lo que se pudo, ¿verdad?, en esta hora de tu excelente programa. Irving, es que tú siempre estás dispuesto para nosotros, y yo siempre he dicho, cuando Irving estás aquí, son cátedras, pero también son campañas de concientización ciudadana de lo que nosotros tenemos que hacer, porque me recuerda mucho a nuestro hermano Francisco Arias, que dice que hay que hacer antes, durante y después de un terremoto, que es lo que nosotros tenemos que aprender, y también frente a los fenómenos naturales como ciclones en ese sentido. A Irving le damos las gracias por estar con nosotros en este día. Siempre estaremos buscando la forma de que esté con nosotros, porque siempre hay que orientar a la población. Brevemente regresamos, vamos a la pausa.